Pero si no tenemos en cuenta estas tres cuestiones principales, no vamos a dar el primer paso en lo que es manejar el oficio de la escritura. Los textos se planifican, hay un primer borrador, hay una reescritura y recién finalmente pasan a la fase de corrección final si no hay más reescrituras de por medio. Este proceso, la escritura siempre es un proceso, lo tenemos que llevar adelante cada vez que produzcamos un texto. Y siendo conscientes además en la producción de este texto de que, esto lo decía, la expresión era es de Tom Wolfe. Tom Wolfe es un periodista, no sé si murió, que entonces era un periodista. Tom Wolfe es un periodista y novelista norteamericano, uno de los fundadores de la corriente del nuevo periodismo en Estados Unidos, algo muy similar a lo que hoy se le llama periodismo narrativo, pero mucho mejor que eso que hoy se divulga como periodismo narrativo. Bueno, Tom Wolfe recomendaba siempre que uno tenía que asesinar a las cosas que uno más quiere. ¿Qué quiere decir esto para un taller? Uno tiene formas de escribir en las cuales se siente seguro. Uno cree que tiene formas de hablar también que son más efectivas. Giros, expresiones del lenguaje, palabras que a uno le gustan. Lugares donde uno está confortable a la hora de utilizar el lenguaje. Bueno, de esos lugares son los lugares donde uno tiene que tener el mayor de los cuidados. Ahí a donde uno está tranquilo cuando habla, cuando escribe, ahí a donde uno está tranquilo cuando habla o cuando escribe, es probablemente el lugar que uno menos controla. Y una de las virtudes, o una de las cosas que tenemos que aprender en este taller es a tener control la mayor parte del tiempo posible o durante la mayor parte de la práctica de la escritura. Tenemos que tener control sobre lo que escribimos. Y justamente estos lugares que pueden ser desde pequeños jeites, formas de ligar una frase con otra, muletillas cuando uno habla, en la oralidad los gestos que uno repite y que no controla, bueno, ahí esas son las cosas que uno más quiere, ¿sí? Y esas son las cosas que uno menos controla, y como son las cosas que uno menos controla, son probablemente cosas que a veces presentan a un texto o a una persona de la forma en que uno no quiere que se presente, ¿sí? Entonces, si producir un texto es saber cómo controlar lo que yo quiero decir en ese texto, particularmente en el proceso de escritura, tengo que tener muchísimo ojo en identificar cuáles son esos jeites donde yo me siento cómodo y ver si esos jeites están hablando por mí o si yo estoy controlando el uso de esos jeites. ¿Sí? Bien, como decíamos antes, o haciendo una recapitulación, la escritura es un trabajo, ese trabajo en primera instancia siempre es planificar un texto, producir un borrador, reescribir ese borrador y pasar de ahí en más a la fase de corrección. A eso nosotros lo llamamos el proceso de escritura, y dentro de ese proceso de escritura tenemos que tener en claro que no tenemos que dejar fuera de control o no tenemos que dejar que nos dominen esas cosas o esas formas de expresión en las cuales nosotros nos sentimos más cómodos. Tenemos que tener control sobre eso. El punto inicial entonces de este proceso de trabajo son las consignas. Las consignas son un conjunto de reglas para producir un texto. Todo texto siempre, por más que no lo noten, todo texto siempre tiene una consigna.
En el taller de redacción nosotros damos la consigna a el comienzo, o sea, ya en esta primera clase ustedes van a terminar la clase y van a recibir una consigna para poder empezar a trabajar, ¿sí? Muchas de las cosas que vengo diciendo hasta ahora probablemente ustedes ya las hayan escuchado en otros lugares y además quizás cuando vean las consignas les parezcan que son muy simples o que, bueno, que las cosas que escuchan dentro del aula, de este aula virtual, es muy raro estar haciendo esto, dentro de este aula virtual o en los espacios virtuales también de aula taller, les van a parecer que son cosas muy sencillas. Bueno, les voy a explicar cuál es la complejidad particular del taller de redacción. El taller de redacción va a demandar de ustedes que realicen un sinfín de tareas que son simples cuando las observan por separado, pero que cuando las juntan todas son muy complejas. Entonces, para que les vaya bien, para que puedan justamente adquirir este oficio, que consiste en redactar algunos textos periodísticos, hay que prestar mucha atención a cada una de estas cosas simples que nosotros le vamos a ir pidiendo. Por eso, cada vez que les entreguemos una consigna, normalmente la vamos a leer juntos, o bueno, las voy a leer yo, o bueno, quizás la leamos en un foro, no lo sé. Ahora me doy cuenta que el juntos es muy raro en este caso. Pero bueno, vamos a aclarar en qué consiste cada consigna para que no quede ningún tipo de duda. Bien, como le decíamos recién, no hay escritura sin consigna y esto al fin y al cabo es un taller. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, ustedes están mirando este video, vamos a dejar de mirar este video, vamos a volver al aula virtual y vamos a trabajar con nuestra primer consigna, que va a ser que ustedes produzcan un texto ahora en sus casas y que lo discutamos un poco en un foro dentro del aula virtual.